de darle lugar. Y bueno, le cedo el micrófono a Jonathan Stahl. Jonathan Stahl es cabeza de MiFiel y de EduFintech, que es precisamente una escuela que precisamente su finalidad es culturizar a toda la comunidad en temas de fintech y financieros. Entonces, y cripto, claro, sí, cripto, fintech, que se llevan también, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi estimado John, y adelante. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta este casi último panel. Y los canapés buenazos están. Bueno, pues presento a los panelistas. Primero, Laura Márquez, cofundadora y directora de IO Justice. Bienvenida, Laura. Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Seguridad y Derecho Digital. Ernesto. Y bueno, ya escucharon a Héctor Osman, socio de BKBG y jefe de inteligencia. Pues comencemos. Creo que ya han escuchado prácticamente todo lo que podríamos decir de casos, temas, controversias, en fin, ¿no? Un sinnúmero de aspectos, y creo que podemos aportar algo, no sé si distinto, pero nuevo. Entonces, y con la experiencia de cada uno de ustedes, y sobre todo el tema, el acceso a la justicia. Esto puede significar un sinnúmero de cosas. Entonces, parto de una opinión personal, no es que la compartan todo el mundo, ni los panelistas, y de ahí podemos explorar ciertos temas. Como dijo Mauricio, yo vengo principalmente del mundo de fintech, y no es que todos sean así, ni que compartan esta postura, pero para mí la regulación no me gusta. Y no es que no me guste que regulen, lo que no me gusta y lo que he visto, y se asoma esa misma carga de inteligencia artificial, es usar la regulación para controlar, la regulación para limitar, y como una herramienta para que unos pocos usen, disfruten y avancen, y nosotros no. Entonces, ¿qué estamos viendo constantemente? Casos como los que mencionaron, y no estoy inventando, no estoy desconociéndolos, extremos, tan extremos comunes, donde fakes, alteración de audio, jóvenes usando ChatGPT para exámenes, casos donde se utiliza jurisprudencia o se inventan cosas que no existen, en fin, pero ¿dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo interesante, lo novedoso, lo que realmente va a ayudar a los abogados, ¿no? A las personas que están ejerciendo? Porque si todo eso, supongo, está mal y hay que limitarlo, sí, lo hacemos. Pero si es de la parte de donde partimos para la profesión, para el uso de estas herramientas, no va a quedar nada por hacer para los abogados, o para algunos, y será muy limitado. Y veamos el avance que ha tenido pues, la inteligencia artificial. Ahora no le llamamos inteligencia artificial a recomendación de YouTube, a lo que hace Google en el motor de búsqueda, a todos usan inteligencia artificial. Le llamamos digitalización, transformación, no inteligencia artificial. Lo llamamos, ¿no?, de distinta transformación digital. Ahora con los LLMs, pues sí, llamamos inteligencia artificial porque es lo novedoso. Pero eso no significa que eventualmente va a ser algo común, como lo han sido prácticamente todas las tecnologías. Y aquí lo importante, y vamos a partir con esta pregunta, si esto eventualmente va a ser algo común, que ya la población, la gente lo está utilizando, vamos a ver cómo impactará, o cómo crees, Lau, comienzo contigo, que esto tendrá un impacto en la profesión, pero no tanto a nivel negativo ¿no?, y todas las consecuencias que se han manifestado, sino positivas, donde tendremos que cambiar, aprender, modificar, para que esto realmente sea algo positivo, estrictamente mundo laboral jurídico. Entonces, cuéntanos. Muchas gracias, ¿no? Y qué buena pregunta en el sentido de lo positivo, ¿no? Porque creo que es importante, porque siempre vemos también la cuestión de la responsabilidad, de lo negativo, de lo que entonces, sí,
A ver, para empezar, creo que ya todo el mundo estamos utilizando al menos GPT como ¿no? Y todo lo que puedes decir de las redes sociales, etc. En cifras, ya el 43% de Estados Unidos, de las personas en Estados Unidos utilizan GPT y bueno, etc. Entonces, creo que ya de hecho es un uso común. En las escuelas de derecho está empezando a ser también un uso común. Y creo que, bueno, ya lo decían en mesas pasadas, ¿no? Es cómo lo utilizas para no solamente dar clases y pedir que hagan tareas, sino también para calificar, por ejemplo. O sea, en Países Bajos lo que se hace es que se utiliza GPT, pero para revisar ensayos. Entonces, ya lo que son básicamente es lo mismo, es dejar las cosas que no nos gusta hacer, como revisar ortografía, comas, cuestiones sencillas, y tener nuestro tiempo para hacer lo que realmente nos hace humanos. Entonces, ¿en qué se está utilizando en las escuelas? Es para lo mismo, para lo que debería ser utilizado y es utilizado en justicia, que es para quitarnos tareas monótonas y poder darnos tiempo para hacia dónde vamos, es yo creo que ser más humanos y humanas. Porque al final, a ver, si lo que estamos aprendiendo en las carreras de derecho es aprendernos la ley, pues sí, claro que esta pregunta que comentábamos en algún momento de ¿nos va a superar la inteligencia artificial? Bueno, si lo que sabes es repetir, sí, eso sí, pero si nos dedicamos a ser más humanos, a entender mejor hacia dónde vamos o cómo deberíamos aportar respecto a lo que está haciendo la inteligencia artificial, yo creo que es ser más críticos. ¿No? Es a preguntarnos y a discernir el conocimiento, porque si algo pasa con la inteligencia artificial es que tenemos toda la información a la mano. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues aprender desde ahí, ¿no? Ahorita ese es el objetivo. De acuerdo. Y para jóvenes y no tan jóvenes, bueno, nos cayó porque esto lleva muchos años, pero bueno, la interacción, esta interfaz de lenguaje con los LLMs es muy novedosa y fácil. ¿Qué recomendarías para los jóvenes y personas que no son tan jóvenes, ya salieron de la carrera? ¿Qué les dirías que deben de aprender, deben de entender para que su profesión, en un despacho, tengan éxito? ¿Cómo se vería el éxito en un despacho de una persona que va a utilizar inteligencia artificial en distintos ámbitos? No sé, o sea, puedes manejarlo, ¿no? de la manera que quieras. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta buenísima. Ahora estaba hablando con mi socio, con Miguel Gallardo, de la necesidad de promover dentro de nuestra propia firma un código de conducta para nuestros asociados, para los pasantes asociados en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Porque inevitablemente las van a usar, pues ya las están utilizando para sacar el trabajo que les estamos pidiendo. Entonces, creo que sería demasiado ingenuo de nuestra parte, o sería una ceguera totalmente voluntaria, no darnos cuenta de que ya hay abogados asociados. Nuestros próximos pasantes que ya van a dar los resultados con herramientas, ¿no? Con sistemas de inteligencia artificial. Esperemos que no nos den alucinaciones, ¿verdad? Las que ya se han mencionado muchísimas veces aquí, y que no nos vayan a dar eso, porque hay una cosa que me gustaría mucho resaltar, y no se ha hablado mucho de este riesgo. La inteligencia artificial no sabe quedarse callada. La inteligencia artificial siempre tiene respuesta para todo, aunque se la inventen. Sí, ahí están las famosas alucinaciones. Entonces, de verdad, ustedes prueben un sistema de inteligencia artificial, pregúntenle cualquier cosa rara, extraña o ilógica, y no obstante va a dar una respuesta quizá en el mismo sentido o todavía, porque eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, tenemos que buscarle la implementación, yo creo que es muy importante, de un modelo ético en el tratamiento de nuestra profesión. Un modelo tecnológico, un modelo de nuestra profesión, desde el punto de vista de, inevitablemente, tengo que tener contacto con esta tecnología. ¿Cómo la voy a utilizar? Y de qué manera hacerlo ético. Hay asociaciones en Estados Unidos, en Europa, que ya se están planteando de manera proactiva la implementación de directrices y códigos de conducta, códigos deontológicos, de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial. La transparencia en la prestación de nuestros servicios apoyados en inteligencia artificial va a ser indispensable. Lo que pasa es que ahí es un reto para nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros, como abogados,
estamos dispuestos a reconocerle al cliente, esto lo hizo el pasante, o esto lo hizo mi asociado junior. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a incluir un disclaimer en nuestra próxima opinión o memorándum legal diciendo parcialmente generado con inteligencia artificial? Entonces, ahí creo que vienen unos retos interesantes. Luego, quizá más adelante podamos, me gustaría citar algunos ejemplos concretos de estas herramientas, pero creo que por ahí tenemos que empezar a visualizar, ¿no? Ética, transparencia y adopción tecnológica inevitable para nuestra profesión. Totalmente de acuerdo, y ahorita platicamos de algunos ejemplos en específico. Y sumado a esta ética, responsabilidad, en todos esos temas, también hay algo de seguridad. Y aquí creo que Ernesto nos puede platicar el tema de ciberseguridad. Esto no le vamos a platicar las preguntas, pero creo que puede entrar muy bien ahorita. Y es cierto, no solo la inteligencia artificial, el mundo digital está plagado de temas, retos de seguridad, de ciberseguridad. Y sí, hay un sinnúmero de conflictos, de casos extremos, donde la inteligencia artificial, lo hemos visto, con biométricos, altera todo. Pero yo he escuchado, con ustedes también, que gracias también a la inteligencia artificial se mitiga, se puede perseguir, o se puede, no evitar, digamos, atender una serie de riesgos. Entonces me gustaría que nos comentaras la parte de ciberseguridad, quizá en las dos caras. Efectivamente, los riesgos, todo lo que conlleva, pero también donde la inteligencia artificial es una herramienta en sentido positivo que quizá antes no hubiéramos podido lograr lo que ahorita podemos gracias a ella. Gracias. En primer lugar, pues qué gusto estar por acá y gracias por la invitación. Me parece que es importante que lo veamos en un enfoque de ciclos, el ciclo de la inteligencia artificial, porque en cada una de esas etapas o estadios de la construcción y de este permanente uso, explotación de datos y las aplicaciones y las distintas finalidades, por ejemplo, en el propio sector legal, tenemos que identificar cómo los datos, la calidad de estos datos, cómo se obtienen, cómo se procesan, quién integra el equipo que está trabajando con los datos que se vuelven el insumo principal de los distintos sistemas, de los distintos algoritmos, de las distintas fases, ya tiene una repercusión, como mencionaba Héctor, en el ámbito de la integridad. Tanto el equipo de tecnología, de ciencia de datos, el sociólogo, el antropólogo, etcétera, como el equipo legal, que se va a valer de todo este conjunto de conocimientos, técnicas y talentos para aplicarla a distintos fines. Uno de esos fines sería ayudar a detectar patrones de riesgo, ¿no? La inseguridad es un conjunto de circunstancias y de percepciones. Todos aquí tal vez nos sentimos seguros porque estamos en cierta ciudad, en cierto edificio y en cierto grupo de colegas, todos respetables. Pero todos tenemos una sensación distinta de riesgo, pero no siempre estamos atentos en términos de datos ni con la capacidad de evaluar el cambio de circunstancias. Si nos ayudamos de estas herramientas y además podemos utilizar ejercicios previos, incidentes previos de personas que sufrieron un incidente por nuestro perfil en circunstancias parecidas, pero multiplicado por millones de veces, podríamos generar esa inteligencia que todos hacemos para detectar el riesgo y esquivar el riesgo, anteponerlo o enfrentarlo de cierta forma, pero con una inteligencia súper poderosa, porque lo estamos procesando en millones de datos y en microsegundos. Entonces, ese sería, y que ya se está usando en herramientas de inteligencia artificial para hacer monitoreo de riesgos, monitoreo de amenazas, de vulnerabilidades, que nos dice, tiene 100 sistemas, esos sistemas, el 5% está fallando aquí, y hace una correlación de riesgos con apoyo de inteligencia artificial, y entonces puede mitigar de manera más efectiva y anticiparse, porque si anticipas los agentes que te van a afectar, pues anticipas en las medidas de control. Entonces, y se vuelve al mismo tiempo positivo porque afrontas las circunstancias con mayor inteligencia, con mayor precisión, y eso nos permite hacia nuestros clientes, pues asesorarlos con mayores elementos, ¿no? Es decir, hacer inteligencia también utilizando inteligencia artificial para que la estrategia jurídica sea mucho más precisa.
Solo cierro con un punto que tal vez han escuchado muchos casos, traigo a colación como se publicó que trabajadores de Samsung publicaron parte del código a través de estas herramientas de inteligencia artificial. Y ahí volvemos, es muy importante que hablemos de ello, que haya códigos de conducta, reglamentos internos, qué sí se puede hacer, qué no. Por ejemplo, en muchos sectores de Estados Unidos se ha prohibido usar TikTok, se ha prohibido usar asistentes virtuales por el tema de privacidad, etc. En otros ya se está prohibiendo usar cierto tipo de herramientas para ciertas actividades de las profesiones. Y el caso del derecho no va a ser la excepción. Por ejemplo, pasantes. Voy a preguntarle a ChatGPT o a los otros cómo hacer un modelo de un contrato que nunca he hecho y que en mi firma tampoco han hecho antes. Entonces hay que atajar esa situación, anteponernos y aprender juntos. De acuerdo, es un tema, y ahorita voy a regresar contigo para el tema de inteligencia, que es súper complejo, al menos entender. Pero antes quiero platicar contigo, Lau, un tema creo que es de los más bonitos y prometedores, el acceso a la justicia. Porque, pues sí, podemos entender estas herramientas o el sistema actual como que ha perjudicado, limitado, no es expedita, no es justa, todos los calificativos que podamos poner. Hay muy buenos ejemplos como NotPay que ayudan a las personas a que un bot o a un modelo pues trabaje por ellos y puedan multas, cargos no reconocidos, cosas muy sencillas, y se pueda recuperar sin invertir en un abogado. Pensamos en una conducir, algo así, no tan complejo, pero pues no, que pueda facilitar el acceso a la justicia a las personas. Y vamos desde ese caso muy sencillo hasta los casos como Minority Report, la película que prácticamente fue una predicción excelente de unos años del futuro, donde ya vemos herramientas que pueden predecir, en otros casos resolver ciertos casos, y ya estamos entrando directamente a un tema de impartición de justicia. Entonces cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado casos, ¿qué has visto al respecto de inteligencia e impartición o acceso a la justicia? Claro, y me gusta mucho cómo lo platicas de cómo ha evolucionado, porque hablamos de inteligencia artificial en la justicia desde 1800, ¿no? Que claro, que no era inteligencia artificial, pero era jurimetría. O sea, en Estados Unidos, LexisNexis en 1984 ya utilizaba sistemas de precedentes y ya hacía machine learning sobre casos, y después con la llegada de Internet se fue el boom, pero los sistemas expertos o sea, ya llevan muchísimos años, ya la inteligencia artificial no es una cosa nueva. Pero digamos, vamos a algunos ejemplos, ¿no? Porque comentabas como los más sencillos, pero creo que los más sencillos son los más complejos, porque cuando el Estado de manera algorítmica asigna sin ninguna otra institución el derecho y no hay una forma de impugnarlo, es creo que lo más difícil. Pero hablando de impartición de justicia, no tanto de procuración de justicia, hay al menos algunos casos, ¿no? Que son primero, yo pensaría que si lo pudiéramos dividir, hay muchas formas de dividirlo, pero una de ellas es a partir de, una es búsqueda de textos, ¿no? Que es lo que surge, que es LexisNexis, que es lo que AuCAP, bueno, uno de esos ejemplos, ¿no? Pero que tenemos también actualmente no solamente busca, sino que también evalúa, y evalúa los textos y dice dónde está mal. Y ya que detectó dónde está mal, no solamente en leyes, sino en contratos, dice, ¿y cómo puedes modificarlo? ¿Y cómo comparas leyes con otras leyes? ¿Y cómo comparas documentos? Entonces eso pues hace los sistemas mucho más sencillos. Y actualmente, claro, hay sistemas que predicen sentencias. Yo creo que predecir, a ver, esto tiene muchas complejidades, ¿no? Muchos de los sistemas que dicen que predicen resoluciones, primero, el primer problema que se ha detectado es que no solamente toman en cuenta datos de sentencias, es decir, toman en cuenta, sobre todo en países en donde hay jueces votados, ¿no? Es quién, de dónde viene, con quién se junta, o sea, mucha información que existe de manera abierta en Internet y que no es solamente la jurimetría que te dice, ay, tiene una votación apegada hacia la izquierda o apegada hacia la derecha en este tipo de casos, etcétera, ¿no? O sea, no solamente están utilizando la jurimetría en términos exactos, sino otro tipo de datos, y eso se ha considerado que está mal porque no es solamente el derecho que se toma en cuenta. Y luego, por otro lado, es la dificultad de, pues que nunca
realmente, o sea, que realmente es imposible saber con la información que se tiene, o sea, si quitamos esa información y solamente se toman en cuenta las sentencias, no tiene, o sea, es imposible, algorítmicamente es imposible decir la resolución va a ser así. ¿Por qué? Porque el proceso jurisdiccional empieza con una demanda que a lo mejor estuvo escrita en una servilleta, ¿no? Y que luego pasa por pruebas, y luego esas pruebas pasan se llegan a una sentencia y luego a una segunda instancia. Y entonces tú lo que tienes para alimentar a las inteligencias artificiales que hacen este tipo de procesos es las sentencias. No sabes cómo pasó en todo el proceso, y entonces no puedes, con base en los hechos que se resumen en la sentencia, llegar realmente a decir esto es lo que se va a, o esto es lo que se va a resolver, ¿no? Entonces, en realidad lo que se ha estudiado empíricamente es que es una cuestión más de marketing, ¿no? Es como, vamos a ver, porque en realidad las y los abogados, realmente todos traemos como de, más o menos por ahí va la cosa, o sea, porque ya sabes cómo resuelven, ya sabes cuáles son los criterios, y claro, lo buscas evidentemente. Pero creo que lo interesante es esto, es que tanto en estos casos específicamente de búsqueda de textos y de proponer una solución, ¿qué es lo que realmente queremos, ¿no? Y yo de nuevo reitero, creo que queremos solucionar conflictos. Y ahí voy a la segunda parte, porque no solamente los jueces y jueces resuelven conflictos, también hay ODRs, ¿no? Mecanismos de resolución de controversias que también utilizan inteligencia artificial para resolver casos, y acá están como CyberSettle, y son diferentes tipos de automatización, desde algoritmos que ni siquiera se consideran inteligencia artificial, sino que solamente dicen, ok, ¿cómo digitalizo y cómo asigno un tipo de caso y un tipo de solución? Y si están bien con ese tipo de solución, ya no, o sea, se resuelve en un día, ¿no? Hasta algunos que ya tienen que ver con mediación, y entonces te doy algorítmicamente, basándome en tus datos, una solución que yo sé que con la que vas a estar de acuerdo, y mediamos, y si nadie dice nada está bien, hasta y bye, ¿no? Que es, yo sé que tú gastas más o menos esto, y yo sé que tú estás esperando pagarle más o menos esto. Entonces, les asigno esto, no hay una apelación, no hay nada, y ya está, ¿no? Y eso es justicia. A ver, esa es la pregunta, ¿no? Porque es conforme a los derechos humanos. Pues a lo mejor no, pero a lo mejor sí te da muchísima más eficiencia que irte a un juzgado, porque es muy rápido. Entonces, creo que la pregunta es aquí, ¿qué es justicia? ¿No? Y creo que finalmente es con qué estamos de acuerdo. Y, no, totalmente, es una palabra vaga, ¿no? ¿Qué es justicia? Lo que es para una persona puede no ser para otra. Lo que alguien quiere en ese momento, pues no, es que yo no quiero expedito, yo quiero que haya un análisis profundo y que el sistema esté, no puede ser completamente libre de sesgos, pero tenga un análisis exhaustivo, ¿no? Dependiendo, entonces vamos a tener que hacer trade-offs en lo que queremos, dependiendo de las necesidades, pues, de la mayoría o lo que sea, ¿no? Más sí, necesario en el momento. Y vuelvo contigo, Héctor, nos comentabas casos, herramientas que has visto y que crees que realmente están modificando o impactando el mundo laboral o jurídico. Entonces, cuéntanos un poquito qué has visto, cómo se está moviendo el mercado. Sí, gracias. Bueno, no soy anti-ChatGPT, que quede claro, porque tengo instalado en el celular, pero saliéndonos un poco de esa marca, si me permite, creo que es importante que decidamos cuál es nuestro objetivo o qué es lo que estamos buscando con la herramienta de inteligencia artificial o el modelo de lenguaje que queremos utilizar, ¿no? Porque en función de eso es lo que deberíamos estar buscando. Por supuesto, no tenemos asociación, aviso, BGBG no es partner de ninguna de las marcas anunciadas a continuación o mencionadas a continuación, pero de verdad, piensen ustedes, o sea, Justia, LexisNexis, ¿no? Tenemos a Ross, que es muy famoso, realmente muy antiguo, en realidad Ross tiene muchísimo tiempo ya en el mercado. Está Premonition, que ya lo mencionó Janet en su momento. A mí Premonition, más allá del marketing que puede generar, también estamos mucho bajo presión los abogados cuando te pregunta tu cliente qué probabilidades le ve a mi asunto. Déjame preguntar a Premonition, o voy a hacer algún cálculo, ¿no? Y está la parte también un poco ética, que no sé si nos hemos cuestionado, oye, como litigante, voy a usar Premonition, y un juez podría usar Premonition.
para hacerse una idea, porque a lo mejor está de malas y prefiere que un sistema de inteligencia artificial tome la decisión por él, ¿no? Y qué garantía tenemos de nuestra próxima decisión judicial basada o no en un sistema de inteligencia artificial. Tenemos BlueJay, por ejemplo, tenemos también, si quieren, insisto, depende de qué es lo que ustedes estén buscando, Kaira o Logic, eso es una revisión brutal de contratos. O sea, ya estamos hablando de que le pones a revisar un contrato completamente a la máquina y ya depende de nosotros si vamos a profundizar o no en esa revisión, si es un apoyo o no es una revisión, ¿no? Entonces, existió el Logic, Kaira. Obviamente, cuando hablamos de acceso a la justicia, viene a la mente la cuestión de los chatbots. O sea, un chatbot con el cual puedes tener una conversación relativamente sencilla o hacer preguntas muy básicas, sí están siendo muy valorados, ¿no? O sea, ToNotPay, por ejemplo, es una herramienta que tú ya mencionabas hace rato, ¿no? De, oye, ayúdame a quitarme esta multa de encima, ¿no? O bájame de esta lista de distribución, o quiero que me hagan esta devolución en la aerolínea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ToNotPay es una herramienta muy interesante que vale la pena ver. Está LegalZoom también para pedir así un poquito de asistencia jurídica básica, ¿no? Y muchas veces son estas herramientas como que democratizan un poco el acceso a la asesoría jurídica, ¿no? Que muchas veces está por los cielos la hora de abogado, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces está como elevada, ¿no? Y finalmente un poco algo que no está muy en nuestro campo o en nuestra costumbre, el e-discovery. Están unas herramientas también interesantes que es de Relativity y Everlaw. Ambas herramientas te prometen, te juran y perjuran que te van a ayudar muchísimo a descubrir esa parte esencial que necesitas en tu caso. O sea, a partir de una carga masiva de documentación o de información, te van a ayudar, ¿no? Relativity. ¿Qué pasa? Que aquí viene una parte muy importante de lo que es la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje en nuestra profesión, el contexto. O sea, la verdad es que pasamos damos por sentado que nos van a desplazar estos sistemas, que nos olvidamos de la parte contextual y de la parte del expertise. Con esto no quiero decir que no van a aprender algún día los modelos y los sistemas de inteligencia artificial a evaluar e interpretar el contexto y a evaluar e interpretar o generar algún tipo de expertise, ¿no? Pero les recomiendo mucho a nivel curiosidad profesional, dense una vuelta con por estas herramientas, escríbanle a Google qué es lo que quieren que les ayude, ¿no? Pónganle AI y el objetivo que están buscando y se van a encontrar con un montón de sorpresas, algunas basadas en ChatGPT, por supuesto, y pues diviértanse, porque creo que ahora mismo lo que nos está faltando en la profesión es perderle el miedo a la herramienta que dicen que nos va a desplazar, en lugar de divertirnos y ver cómo nos puede ayudar, ¿no? Así que, bueno, pues esa es la invitación para todos ustedes. De acuerdo, y eso que mencionas de van a ir evolucionando, quizá van a predecir, van a ser mejores estas funcionalidades, nos lleva a un punto que una frase que tú dijiste, Ernesto. Vamos a hacer inteligencia con inteligencia artificial. Bueno, es una pregunta o muy fácil o muy difícil, espero que sea no, la primera. Sabemos que no son inteligencia en el sentido no hacen, o sea, los modelos, no hacen planes, no tienen objetivos, predicen y conocen el mundo estrictamente escrito, ¿no? El mundo físico, no lo conocen, no tienen manera. Entonces hay una gran limitante e interpretación en qué se entiende por inteligencia. No son inteligencia en el sentido que algunos creen que ya no son conscientes y no inteligencia humana, nada que ver. Pero decimos que hay inteligencia ahí. Entonces, cuando mencionas vamos a crear ser o ¿no? Convivir con inteligencia a través de inteligencia artificial, ¿a qué te refieres? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué implica eso? Claro, que todas las personas, individuos y organizaciones, sea el Estado, sea privadas, pues todos llevamos a cabo un proceso de inteligencia de manera permanente. Este proceso de construcción y generación de conocimiento, pues nuestros sentidos nos permiten conocer, nos permiten adoptar elementos del entorno exterior
Si esto lo potenciamos con herramientas, vamos a tener más datos. Si lo sistematizamos de manera adecuada con la tecnología encauzada a un fin que nos permita potenciar nuestra inteligencia propia como individuos y como organizaciones, pues vamos a elevar nuestro nivel de toma de decisiones. Entonces, creo que va un poco por ahí. Es cierto que pues hay esta crítica de que pues, no son tan inteligentes porque pues depende quién se lo pida, cómo se lo pida, en qué contexto se lo pida, ¿no? Pero sin duda la tecnología va a favorecer esa abstracción que tenemos a través de datos de los fenómenos reales. Y eso debe potenciar la inteligencia. Quien no sea inteligente, pues aunque tenga tanta inteligencia, o sea, quien no es creativo, pues de nada va a servir tantos datos. Completamente. Y bueno, voy a hacer la última pregunta para cerrar, y creo que aquí los tres van a querer participar, me gustaría escucharlos. Y esto me lo robo de una entrevista que le hicieron a Jeff Bezos por Amazon, y le decía al que lo entrevistaba, siempre me preguntan qué va a cambiar, qué es el futuro, por dónde va, qué vamos a modificar, todo. Pero nadie me pregunta qué no va a cambiar. Y muchas veces el qué no va a cambiar es sumamente importante, pues porque a eso hay que meterle en el negocio. Si le preguntan a Jeff qué no va a cambiar de Amazon, pues no va a cambiar que la gente quiera la mayor velocidad, quiera que el producto, pues sí, efectivamente corresponda a lo que vio en la página y menor costo. Oye, ¿eso va a cambiar Maite? No, no va a cambiar. Eso va a seguir igual. Es importante saber eso. Con base en eso, me gustaría, hablar de esto, doctor, que nos comente, ya hemos visto muchas cosas que van a cambiar, o que están modificándose, y tenemos un panorama abierto, interesante, no sabemos exactamente a dónde va a llevar, pero algo va a ser distinto. Pero, ¿qué consideras que no va a cambiar en cuanto a habilidades, profesión, no sé, por donde tú lo quieras explorar? ¿Qué no va a cambiar en 10 años en la profesión legal o en la impartición de casos, o como lo quieras explorar, aún y cuando tengamos inteligencia artificial más poderosa? Mira, creo que algo que no cambia, o que no debería de cambiar, porque ahí hay un punto, es la ductilidad del derecho, que diría Sagrado, ¿no? Está como a un abogado o abogada le preguntas, oye, ¿y qué opinas de? Y siempre te va a contestar, depende, ¿no? Porque tienes que estudiar las leyes, el caso, el contexto, y entonces no hay como sí, no, medio, es depende, o sea, hay que explorar. Y esto creo que es importante porque, digo, creo que todas las personas que han estudiado argumentación o que practican el derecho, ¿no? En general, es dependiendo de cómo lo argumentes, es cómo cambia. Y por eso también es tan difícil determinar con solamente el final, sin tomar en cuenta el proceso, esto de predecir. Pero creo que lo que no cambia son los contextos. Es que pareciera que, o a mí me ha sonado, porque claro, yo soy human writer y ¿no? Siempre como para que mejore el acceso a la justicia y para más derechos y para más personas. Pero en realidad hay una corriente muy formalista que está muy impulsando la inteligencia artificial de manera muy importante. ¿Por qué? Porque si el derecho dice A, es A. Y no puedes interpretar A. Y si yo lo pongo en una máquina y te lo adjudico automáticamente, entonces es A. Y entonces creo que algo que no cambia y que no debería de cambiar es justo el hecho de interpretar el derecho. O sea, ¿qué aprendemos como abogadas y abogadas en la carrera? Pues a interpretar el derecho, no te aprendes la cosa, o sea, claro, te ponen sobre todo en algunas escuelas, pero además te enseñan cómo argumentar, ¿no? O sea, ¿qué es el derecho? ¿Cómo cambia? Y creo que algo que hay que preguntarnos constantemente, porque en todas estas corrientes de, bueno, ¿y cómo vamos a regular la inteligencia artificial? Siempre tratan de buscar una ética. Y es no, a ver, espérate, o sea, ¿cuándo en derechos humanos ha habido un derecho humano? O sea, la universalidad incluso como concepto mismo es universalidad de acuerdo a los contextos. No es lo mismo la igualdad aquí que la igualdad en Afganistán, que la igualdad, o sea, y es igualdad. Es decir, los conceptos jurídicos son conceptos abiertos, una textura abierta. Y eso ya está considerado también por los expertos, que justo ese ha sido el avance, ¿no? Ya no solamente son datos contrarrestados, sino es ¿ok? Y cómo se definen los conceptos y cómo se modifican los conceptos. Entonces, algo que creo que no cambia
es la ductilidad del derecho y que se potencia, porque entonces ya no tienes que buscarlo tanto tiempo, ya puedes de hecho tú tener esta creatividad y decir, ok, ¿cómo quiero y hacia dónde quiero ir? ¿No? O sea, tú poder co-crear el derecho con mucha más información. Pero creo que esa crítica, esa forma de modificar el derecho y digo, para bien y para mal, porque también hay muchas corrientes interesantes, pero creo que es una cambio, o sea, que el derecho al final es un instrumento y que ese instrumento lo hacemos las sociedades. Totalmente de acuerdo. Héctor, ¿qué no cambia? ¿Cómo ves en 10 años que eso vas a seguir haciendo, pensando, habilidades, aún y cuando inteligencia artificial? Bueno, a riesgo de caer un poco en el cliché del humano, ¿no? El factor humano, he logrado cambiar. Creo que ese factor humano, o quiero creer que eso va a mantenerse, pero en lo que estoy seguro que va a cambiar, aunque se mantenga ese factor humano, es la intensidad o el grado de intervención de las personas. Yo me acuerdo hace unos años, un cliente que nos dijo, oye, ¿cuánto me cuesta este contrato? Le digo, no, me cuesta 10. Dice, no, está carísimo, espérame. Yo me acuerdo que yo tomé un año de derecho en la carrera, te redacto un contrato, te lo entrego, me lo revisas y me cambias lo que le tengas que cambiar y me cobras la mitad. Dije, o sea, entonces tú vas a suplirme y quieres que arregle yo el contrato que me des a la mitad del precio. Traducido a un ejemplo de inteligencia artificial es, oye, es que muy probablemente nos vayamos a volver revisores, administradores o una especie de, vamos a tener una función quizá de confirmar el criterio o el resultado emitido por herramientas de inteligencia artificial. Veo escenarios en los cuales el factor humano seguirá interviniendo y quizá podríamos acelerar el ritmo o el tiempo de resolución de asuntos sencillos o menos complejos en los cuales la gente va a poder llegar y decir, este es mi caso, estos son los hechos, tengamos una resolución emitida quizá por una herramienta y que sea esta revisada por un juez, persona, y en todo caso sí intervengan ciertas personas para presentar los hechos, pero para respetar el contexto, para explicar situaciones. Pero hay situaciones en las cuales definitivamente A es A y B es B, y podremos incluso acelerar la impartición de justicia, y ahí el factor humano va a disminuir de una manera radical, si no es que quizá hasta desaparezca. Entonces nos vamos a enfrentar a que el humano permanecerá, pero nuestro grado de intervención, la importancia que van a tener nuestras opiniones y nuestra experiencia, cada vez va a ser menor el grado y a lo mejor hasta más valioso, no lo sé, pero definitivamente vamos a vernos en cierto grado con esta máxima que se utiliza hoy en día tanto, ¿no? Don't work harder, work smarter, ¿no? Y la parte del smarter nos va a venir por la inteligencia artificial, quizá podamos dedicarnos a otras cosas y enfocarnos a determinar si lo que analizó, el resultado, el estudio, la identificación de lo más importante de un documento que hizo una máquina es correcta, la valido y realmente ahí va a estar el valor próximamente de los abogados, ¿no? A ver si aguantamos 10 años. Perfecto. A pesar de que fui el último, me sigue costando trabajo responder, porque en 10 años. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho Laura y Héctor. Me parece que así como veo la tendencia, lo que no va a cambiar es que vamos a seguir en una tendencia de mayor uso de tecnología y cada vez mayor dependencia de esta. Entonces, eso me preocupa, me hace imaginar estos, digamos, escenarios o catastróficos o donde se requiere, y ahí coincido con lo que dice Héctor, la responsabilidad y el valor de integridad de las personas. Y nosotros como juristas vamos a tener que abogar porque esa última decisión, cuando se utilice la inteligencia artificial, sea de las personas. No podemos cederle a las máquinas, digamos, las decisiones que van a ir marcando el rumbo de la humanidad. Y ahí, lastimosamente, y dando una parábola, me gustaría, o sea,
¿Qué no va a cambiar? Lastimosamente, creo, aunque desearía que sí. Un enfoque del Estado mexicano, donde en la impartición de justicia se vea de manera sistémica cómo intervienen los distintos actores del Estado mexicano para que con el uso de la tecnología, cualquiera que sea, incluyendo inteligencia artificial, logremos alcanzar estas aspiraciones de la sociedad, ¿no? El derecho para la justicia para el bienestar de la gente, la buena armonía de la sociedad, y que logramos tener una sociedad más feliz. Entonces, dejo esos dos puntos, pero seguro que pues, habrá mucho que discutir, ¿no? De acuerdo. Y pues yo creo finalmente, y es también como empecé la regulación, yo tendría mucho cuidado cuando se hable de regular, sobre todo este último punto. Quizá el último bloqueo, la última instancia que impida que realmente esto tenga un alcance masivo y que queremos todos, pues que sea calidad de trabajo, expedito, y que bueno, más gente pueda tener acceso a un juzgador, a una instancia donde pueda dirimir controversias, y quizá quien vea a la inteligencia artificial como el enemigo, como quien va a quitarle el trabajo de hacerlo lento, tardado, complicado, y todo eso sea el mismo Poder Judicial. Sea la última barrera, espero que no, pero que quizás tengamos que combatir. Les agradezco mucho a los panelistas, a ustedes, y bueno, pues, al clásico.